Bienvenidos a nuestra batalla cultural. Muy buenas noches. Vamos a tener un gran informe de Diego, del tema de los Pumas, pero antes queremos hablar de los scratches, de este tiempo y sobre todo de esta última época, en la cual a cualquier persona que piensa distinto hay que llevársela por delante a como dé lugar. Miren ustedes lo que le pasó a Suárez Lastra, que es un hombre muy servil del establishment, que trata de estar a buenas permanentemente con él y que es de la parte de los radicales que ha traicionado todo lo que son los ideales que uno conoció por lo menos de Alfonsín, etcétera. Manifestantes pro vida escracharon a Suárez Lastra por estar a favor de la legalización del aborto, es decir, no es posible pensar libremente sobre este tema, ni siquiera para alguien que le ha servido muchísimo a ese sector de la política de la Argentina. Miren el paño de imágenes en el cual aparece Suárez Lastra en su casa, perplejo, dominado por una situación en la cual la impotencia le gana, porque la gente va a gritar de cualquier cosa, tan solo porque él opina que está bien la legalización del aborto, que va a estar bien esa ley. Vayamos a otro escrache que por el mismo motivo se produjo en Entre Ríos contra los padres de la diputada Carolina Guellar. Ella va a votar a favor de la despenalización del aborto y lugareños de un pueblo no demasiado grande fueron a la panadería de sus padres y la escracharon de una manera que verdaderamente conmueve. Es muy triste afrontar en la vida pública algo que es un ataque a sus padres que no tienen absolutamente nada que ver. Estaría mal el escrache a ella, pero mucho más todavía el que han sufrido sus padres. Ahora vean cómo escrachan los medios de comunicación. Hoy se votó, anoche, sí, hoy de mañana, se votó todo lo que tiene que ver con la coparticipación. La ciudad le había quitado a la provincia de Buenos Aires una enorme cantidad de dinero. Como decía Frigerio hace 4 años, había que reacondicionar aquello y devolverle a la provincia lo que correspondía y tomar para la ciudad el dinero que era necesario para la policía. Pues ahora hay un gran enojo de los medios de comunicación y de la derecha porque se ha determinado que tengan que devolver el dinero que sobra más allá de la policía. Miren ustedes lo que hace Clarín. Votación en diputados, uno por uno, quiénes fueron los 12 opositores que ayudaron al frente de todos para avanzar contra Horacio Rodríguez Larreta, al que los medios presentan como alguien que está siendo agredido por las circunstancias, cuando en realidad él tomó un dinero que no le correspondía de la provincia de Buenos Aires y ahora lo tiene que retornar por ley. Él lo había tomado por decreto. Y ven ustedes lo que es el escrache que puede sufrir un periodista. Mañeto, Clarín, me robaron entre 200 y 250 mil dólares de acuerdo a la cotización del dólar cada vez que pagué por el partido de Boca y Real Madrid. Yo no tenía nada que ver con la decisión, estaba muy feliz con la misma y así lo expresé. Pero la decisión la tomaron entre el productor, que se llama Eduardo Metzger, y el Canal 7 de la televisión. Para que ustedes vean hasta qué punto se llega por parte de una Cámara, que fue la que me condenó porque el juez de primera instancia, con la declaración de mis compañeros, había dicho, este hombre no tiene nada que ver. La Cámara de Deuseide, Vasallo y Heredia, la misma que perseguía a Gil Carbó, una Cámara que debe estar en la oficina contigua de Héctor Mañeto, me condenó a pagar lo que era lo mío, pero también lo que era de Canal 7 y de Metzger. Yo pagué por los 3 y después, si puedo, le cobraré a ellos. Todavía no lo he conseguido de ninguna manera. ¿Qué pasó ese día? Que yo puedo mostrarles ahora hasta qué punto se puede cometer una injusticia y cuánto poder puede tener un medio mafioso de comunicación para extorsionar a un periodista que no le gusta por lo que dice, no por lo que había hecho, porque yo no lo decidí. Como esta imagen lo va a aprobar. El día anterior al partido, yo hago esta promoción, pedida por el canal y pedida por el productor. Verán ustedes, presten atención, que entre la primera promoción que hago, para que estuviera todo el día en el Canal 7. Y la segunda, hay un pedido del productor. Metzger me habla y me dice, hacelo de nuevo, hacelo más corto. Yo le digo una cosa, tipo, qué plomo, otra vez lo tengo que hacer. Pero marca claramente cuáles son las responsabilidades. Vean esto porque se cumplieron en estos días, este fin de semana, 20 años de ese robo, sin mano armada, pero sí por vía de la extorsión y de la presión a la justicia de Héctor Mañeto y el Grupo Clarín. Vean la nota. Todo este equipo de Desayuno lo espera como siempre a las 7 de la mañana con la información, la política, la economía, la moda, las noticias internacionales. Pero este martes es un día muy especial. De esta manera que le mostramos ahora, se verá el partido de Boca. De refilón, somos abonados a Cablevisión, tomamos el partido y usted podrá por lo menos espiar con nosotros cómo le va a Boca frente
al Real Madrid. Servicio especial para todo el país. Desayuno este martes a las 7 de la mañana aquí en Canal 7 Argentina. Vamos. Hacela más corta. Vamos de nuevo, va de nuevo. Jugamos directo. Trata todo. Político no es. Qué plomo que sos. Y soy plomo porque si no, después me pasa lo de solo tango. Me la puse en una sola vez. Bueno. Vienen, venimos. La agarraste vos. Vienen. Usted ya sabe cómo es Desayuno, pero además este martes estaremos mirando de esta manera en esa pantalla el partido de Boca frente al Real Madrid. Somos abonados El Cable, tomamos el partido y lo compartimos con ustedes. Para espiar Boca Real Madrid, Desayuno, este martes a las 7 de la mañana, aquí en Canal 7 Argentina. Esa. Bueno, esa. Queda muy claro, ese es el robo que perpetraron. Dominan a la justicia, se llevaron todo por delante, mintieron y hubo que pagarles. Todavía yo solamente, esa cifra que les he mencionado, ese escándalo, es el que perpetraron como un hurto sacado de mi bolsillo. Con esto creo que queda claro y debo agradecer a quien me haya hecho llegar este material que termina con todo tipo de discusión. La presentación de nuestra mesa para dar la batalla cultural. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Julia Estrada. Bienvenida, Julia, como siempre. Muchas gracias, Víctor Hugo. Esta es un poco también tu casa, ¿no? Bueno, claro que sí. Gracias a todos, a todas los técnicos que los vengo conociendo hace años y un placer estar con vos acá, sobre todo en estos tiempos. Qué lindo verte. Ya que estamos por este lado, voy a presentar al profe Romero. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Y bien. Contento. Tenemos de estar acá. Un trabajo importante hoy. Sí, hoy tenemos un trabajo importante. Vamos a hacer un análisis que me parece interesante, donde me va a ayudar Julia. Sobre la coparticipación. Sobre el tema de coparticipación. Y Julia va a ayudar en los... La operación que hay, ¿eh? Que es increíble. Es una cosa... Bueno, por eso hay que dar una batalla y no entregarse nunca. Estoy un poco transpirado. Tuve una muy linda caminata, pero no he parado de transpirar después. ¿Qué se va a hacer? Bienvenida, como siempre, Sofía Caram. Gracias, Víctor Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Un batalla cultural hoy, recontra repleto, ni se les ocurra moverse de ahí. Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de los cuadernos, vamos a hablar de un día histórico porque hoy comenzó en el Congreso el debate por la legalización del aborto. Fernando Borroni, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Bueno, se nos fue Diego. ¿Cómo dejar hablar de Diego, no? Pero aparecieron los tuits de los Pumas. Quizá Diego y los Pumas sean dos fotos de dos Argentinas muy distintas, ¿no? Se acuesta a hacer informes sobre Maradona, pero hubo mucho ingenio y mucha capacidad, una vez más, en nuestro equipo de producción, para buscar distintos caminos en los cuales presentar el dolor, la pena, la angustia, ahora un poco ya la nostalgia de lo que fue el adiós de Diego, pero también todo lo que se ha dicho en torno a Diego. No quieren nada más que jugador de fútbol, nada más que el artista, no sería poco. Pero el hombre participativo, el hombre comprometido, el hombre que influyó ahora en una lucha que se dio en París, cuando salieron a protestar en las calles y dieron vueltas, se lo vamos a mostrar. La decisión que había tomado el gobierno, no salió la ley, con la bandera de Maradona, la primera vez de Maradona, el debut de Diego Maradona en las grandes ligas de las protestas internacionales. Y le fue muy bien. Es Diego, es ganador, es ese hombre mítico que ahora recordamos de esta manera. ¿Argentina estuvo a tu lado siempre? ¿Te falló en algún momento? No, Argentina no me falló jamás. ¿Qué es Argentina sin Maradona? Lo mismo que antes, es decir, un país fracasado. ¿Cómo viste que hayan decidido realizar el velorio en la Casa Rosada? Una locura completa, era un jugador de fútbol, La despolitización que están haciendo de Maradona en algunos medios de comunicación, lavar la imagen de Diego para dejarlo en el Diego que jugaba muy bien a la pelota y nada más, y que la política lo manchó. La oda de Macron habla de un bailarín con zapatos de fútbol. No habla de sus conflictos, de sus peleas, de sus posiciones políticas. Quita toda la hojarasca de lado. Y vuelve el jugador de fútbol. Cuando en realidad es todo lo contrario. Diego era un actor político. Y están diciendo constantemente que el peronismo utilizó a Maradona ahora. Lo primero fue el ingreso a la política de manera innecesaria. Una utilización política vergonzosa, humillante. Una asquerosa y horrible utilización política de un cadáver.
La utilización de la muerte en la política, ¿no? Es una cosa terrible. Me revienta cuando siento que lo han utilizado políticamente. La evidente utilización política de un velorio popular. No era el día para mezclar pañuelos con goles, no era el día para mezclar la política con el fútbol. ¿Qué me vienen a contar que Maradona no era político y que la política lo usaba? Todo lo contrario, como si Maradona no hubiera apoyado desde el comienzo al kirchnerismo. Sin formación política, pero con un sentimiento, digamos, progresista o de izquierda, lo más fácil es ser pro-cubano y pro-Maduro. Lo más fácil es ser pro-cubano y pro-Maduro. A mí no me gustaba que fuera con Maduro, ni que bailar, ni que fuera con Fidel, ni no sé, que al fin de su vida se hizo comunista. Eso me daba, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Filo cubano de una manera fuertemente fanática, amigo de un chavismo dictatorial indiscutible. Sus sucesivos vaivenes ideológicos que compró unas cuantas dictaduras. Imperdonable y probablemente rentada adhesión a Nicolás Maduro, He escuchado algunas voces disidentes en esta especie de unión en el dolor, ¿no? Nunca voy a poder llegar a la altura que llegó, sin el apoyo de la mafia. Eso es lo que le dio la gran fama a Maradona. Que una personalidad pueda ser simultáneamente genial en lo suyo y mediocre y hasta bastarda en otros campos de su vida que ponen de manifiesto su inconsistencia ética. Dice, yo me quedo con el Maradona tal y cual. Yo me quiero quedar con el Maradona jugador de fútbol. Diego se llama Diego por Maradona y me pareció que era un buen nombre para mi hijo, ese ejemplo de repartir alegría maya, de lo que fue Maradona después, Transmitía algo muy rebelde, muy convocante fuera de la cancha y después, bueno, por supuesto, al correr de los años eso fue derivando en posiciones que él tomó, incurriendo en política, que ahí por supuesto no coincidimos, pero todo eso prescribe de este momento. Hubiéramos preferido que fuera liberal, que pusiera toda esa enjundia y liderazgo al servicio del liberalismo, hubiera sido maravilloso, pero no existe la persona perfecta. El poder ese que te pisa es pasajero, el amor de la gente es para siempre. A veces uno tiene la impresión de que lo que les duele es el pueblo que acompañó ese mito, esa leyenda, ese prócer de las canchas, pero también ese hombre jugado y comprometido con las realidades que le toca vivir en una América Latina como la nuestra, porque Diego no ha sido solamente un gran argentino, ha sido un gran latinoamericanista, independientemente de que sus opiniones sean compartidas o no. Pero podía estar cómodo, ¿verdad? Podía estar despreocupado de todo, mimado por jeques, reyes, princesas, por lo que viniera. Siempre su vida pudo ser eso. Y sin embargo, él elegía abrazar a aquellos hombres que significaban para él una batalla dada por el pueblo contra esos poderes fácticos que en toda América Latina han traído tanta desgracia y tanta desigualdad. Me sacaste las palabras de la boca, te lo aseguro. Le jode el pueblo. ¿Cómo le jode además el pobre que salió de pobre y los enfrentó? ¿Cómo le jode además que precisamente a ese sector que ellos han pensado desde el liberalismo para que se quede en su statu quo y jamás salga de pobre, salió y se transformó en ídolo popular? Al fin y al cabo, en realidad, cuando quieren sacarlo a Diego de la política, no solamente a partir de sus dichos, la pobreza de la familia de Diego fue política. ¿O qué es la pobreza? Cae del cielo, la pobreza. La salida de Diego fue salir de su realidad a partir de su mérito y entregarlo a su pueblo y transformarlo en una foto con el cual la derecha no puede convivir, porque el problema es este que vos sintetizaste. El problema es el pueblo, claro, pero el problema además es el pueblo cuando tiene liderazgo y cuando tiene amor sintetizado en una persona. Ahora, la contrapartida para mí ahí no es sacar al Diego futbolista, es poner al Diego futbolista, porque el Diego y la pelota era el Diego político. Era el Diego político por excelencia, él con su pelota. Entonces, la contrapartida de ese discurso de qué lástima, mira el Diego qué politizado. ¿No? Se dijo alguna vez en alguna mesa de un programa de televisión muy politizado. Él era política con la pelota, ¿no? Si hubiera sido hombre de la derecha, la politización hubiera estado muy bien.
Por supuesto. Bueno, no claro. sería objetable. El problema es que la politización de Diego venía por un sector que no le gusta a las élites dominantes, ¿no, profe? Estoy todavía absolutamente devastado por la muerte de Diego, debo confesarlo. Me cuesta muchísimo salir, hablar de otra cosa. A algunos nos impactó mucho. Los italianos dicen ese "ho visto Maradona", ¿no? Y nosotros hemos vivido a Maradona, y lo hemos visto jugar, lo hemos visto jugarse. Y vos sabés que me impactó muchísimo porque al otro día de la muerte de Diego tenía que venir al canal a hacer un informe. Entonces pensé en revisar los diarios, a ver qué decían de Maradona. Y con lo que me encontré fue con la tapa de todos los diarios del mundo, con Maradona ocupando la parte central. Entonces dije, qué raro, digo, Perú, bueno, está bien en Perú. Brasil, digo, la tapa de los principales diarios de Brasil con Diego. Después fui a Francia y lo encontré en la tapa también. Digo, bueno, Macron escribió una carta, debe ser por eso. Y fui a Inglaterra y los principales diarios de Inglaterra tenían la mitad de la tapa con Maradona. Y fui a la India y me encontré a Diego. Entonces digo, uno a veces es como, yo no lo alcancé a dimensionar, pero evidentemente era el personaje más popular del mundo. Fue la primera noticia que le ganó al COVID-19 en lo que va del año. Bueno, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Y quizás no la haya. Y está buenísimo que no exista esa explicación. Digo, ¿por qué el amor casi del mundo entero? ¿Por qué se construyó? Digo, nosotros lo podemos entender, los argentinos y las argentinas. Pero ¿por qué pasa esto? Hay algo que no puede explicarse. Y es esa parte que tiene de leyenda y esa parte que tiene de mito. Hay algo de Diego que fue incomprensible hasta para estos sectores, que por eso atacan. Y ese algo apareció de una manera excepcional en estas horas en Francia. ¿Ustedes pueden considerar posible que Diego fuera la bandera de una lucha de una sociedad que quería ir contra una ley implantada por el gobierno, una ley muy derechosa? Salió el pueblo a la calle. Miren lo que llevaban, las banderas de Maradona. Debutó con otra victoria porque dieron vuelta a la ley. La ley no salió, echaron para atrás con la ley. O sea, Maradona ahora se va a convertir en una cábala también. Cada vez que tenga para protestar, y vamos con Diego. Vamos con Diego, que viene a significar ese espíritu de rebelión. Diego es la rebelión del que abandona la comodidad, los placeres de la indiferencia, de los mimos de esa élite que te puede llevar en andas y darte todavía mucho más dinero y mucho más fama, pero que en el caso de Diego les provoca tanto. ¿Julia? Sí, yo pienso, Víctor Hugo, a veces el discurso de la meritocracia que plantea desde la derecha que sos talentoso y por ende te va bien por propio derecho. Bueno, Diego fue meritócrata desde ese punto de vista liberal de derecha, pero un meritócrata que no se merece ser tal por su elección ideológica, por su elección de clase, al punto tal que eso queda totalmente tapado. Y un meritócrata, desde el punto de vista, lo digo a propósito, no un talentoso, que finalmente decide, por ejemplo, metiéndome en la cuestión económica, hacer un aporte, lo dice, un aporte hacia los que menos tienen como un efecto redistributivo. En el marco de la discusión hoy de grandes fortunas, la verdad que sería muy interesante recordarlo a Diego con Julia, sus palabras. Y además, desde el punto de vista, veíamos en el informe recién alguien que decía que su ideología cercana al chavismo o a Venezuela era hasta rentada. Otra vez lo mismo, esos sectores que tienen la vida regida por el dinero no pueden entender que haya tipos y tipas que tengan convicciones y que no las vendan. Que no las vendan, que piensen eso y que se jueguen por eso en la vida sin cobrar un mango. En cambio está muy bien la participación política de quienes significan bastante menos a nivel universal que Diego, han sido menos artísticos que Diego y le han dado menos felicidad al pueblo sin ningún tipo de dudas que Diego. Voy a pensar en la señora Susana Jiménez. Con todo respeto, esta semana me invitaron al programa de Susana. A esta altura del partido no estoy en condiciones de disfrutar de esa invitación. Muchas gracias igual. Pero vean ustedes cómo Susana puede ser una persona muy política, muy entregada a todo lo que es el establishment. Y no hay ningún tipo de reparos a su labor política influyente, sin ningún tipo de duda, pero eso sí para la derecha. Diego no puede, Susana sí. Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem.
Imagen así de gran seductor que usted tiene, ¿así le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. Ay, qué momento. ¿Lo ayuda? ¿Lo ayuda? Sí, claro. Porque no tiene que hacer nada, porque todos dicen, cuidado que es muy mujeriego. ¿Es verdad? No, ¿no? Bueno, ya lo dijeron mucho, ¿no? ¿Pero es verdad o no? No sé. Es un poquito mujeriego. Pero eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo. No, sería que agarre para el otro lado, ¿no? Claro. Seré el próximo presidente de los argentinos. ¡Ay, por favor, la Rúa! Acá los de este barrio están enojadísimos con usted, porque saben que usted va a luchar contra la desocupación. Vamos a cambiar la Y historia. ahora que lo escuché, me parece que también voy a votar por usted, Fernando. Yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Además, usted sabe, ¿quién inventó el plan de convertibilidad? ¡Menem lo hizo! ¿Cómo Menem? Yo lo hice, yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Es verdad, es verdad. Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Mingo cumple, Soña dignifica. ¡Querido! Lo conozco a Mauricio de toda la vida, lo quiero muchísimo y siempre cuando nos escribíamos, yo le digo, hola Mau, ¿qué tal cosa? Hola Mau, ¿puedo, no sé, ir a no sé dónde? Hola Mau. Y cuando es presidente, yo le digo, ¿y ahora cómo le digo hola Mau? No puede decirle hola, mirá, como no sé qué. Entonces le escribo y le digo, señor presidente Mau, que es lo que le digo ahora siempre. Así, jugando para la derecha, se puede. Pero claro, pero acá hay el ídolo, la ida popular, rubia, blanca y millonaria. Aquí sirve, aquí está bien. Retomo la imagen de la bandera de Maradona en Francia y me pregunto, ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Dónde esta bandera que empezó en Francia, hasta dónde va a flamear? Esa imposibilidad hoy de conocerlo trae a la mesa y decir qué claro la tenía Eduardo Galeano hace tiempo, cuando dijo, ojo, Maradona es el más humano de los dioses, es un dios de barro. Ojo, ojo porque quedan muchos años para la humanidad, ¿no? Había coherencia, ¿no? Estaba pensando en eso. Miren, hubo coherencia. Ahora, qué doloroso, porque no sé si vieron la fecha arriba, a la izquierda de la pantalla, decía 2001. Sentada en esa mesa, ese acting con Cavallo y Julia, que está acá presente, no me va a dejar mentir. El artífice de lo que fue después la debacle, el hombre que además volvió después de la debacle, que estuvo en el 82 en la dictadura, que estuvo durante el menemismo, que volvió después con De la Rúa y es el responsable de muchas de las cosas de las que hoy nos pasan. Y estaba ahí sentado riéndose. Es doloroso. El problema no es abrazarse con Cavallo, con Menem, con De la Rúa, sino con Maduro, con Evo Morales, con cada uno de los que Diego identificaba como personas que estaban luchando por la gente que vive en los Fiorito de toda América Latina. De eso se trata. Él nunca abandonó su origen. Él siempre entendió dónde estaba la pelea. Se puede haber equivocado como cualquiera de nosotros, en alguna elección política, en algún apoyo que pueda haber dado, pero eso sí, siempre estaba pensando desde la rebeldía que implica haber vivido en Fiorito. Hay Fioritos por millones en América Latina. Él pensaba que Chávez, Evo Morales, Correa, los Kirchner, estaban luchando contra eso, para terminar con las Villas Fiorito, o por lo menos para que fueran muchísimo menos. Eso no se lo perdona. En cambio, quienes sí luchan por el establishment, por la derecha, por los grandes dineros, por el gran poder, no tienen ningún tipo de problema. Sáqueme de esto, profe, porque necesito por lo menos, la gente sobre todo, también reírse un poco. Venimos de días de mucho drama, de algo interior demasiado fuerte que nos ha tenido como atenazados. ¿Qué puede hacer por nosotros, profe? Mira, Víctor Hugo, vamos a ver un poco algunas noticias. Estaba pensando en las primeras medidas que tomó Macri, lo veía ahí, le mandamos un saludo a Susana y a Mau. Y pensaba en las primeras medidas que tomó apenas llegó al gobierno. ¿Qué hizo Mauricio? Le pagó los fondos buitres, ¿no?, que son los que financiaron la campaña en contra del kirchnerismo. Le entregó el Ministerio de Energía a la Shell, le entregó el Ministerio de Agricultura a la Sociedad Rural Argentina, le entregó la Ley de Medios a Manieto. ¿Y qué más hizo Mau? Le dio, le triplicó el presupuesto que le daba Nación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? A través de un decreto. Vamos a ver los diarios cómo fueron contando eso y vamos a ver cómo lo traemos por estos días a propósito de este debate sobre la coparticipación, Víctor Hugo. Mauricio Macri dio a la ciudad... A ver, Leandro, te pido un segundo así. La fecha. Así leo un poquito... mejor. Bueno, 1 de diciembre
no, esto es de ahora, 19 de enero del 2016. Apenas llegaba al gobierno, Mauricio Macri dio a la ciudad de Buenos Aires un fuerte aumento en la coparticipación. Parece que hasta está buenísimo, le dio un fuerte aumento. Lo que nos dice que vos para dar algo tenés que sacarle a alguien. O sea, ahí está la gran omisión, el gran truco de los medios, ¿no? O sea, le dio como si fuera que del bolsillo sacó Mau y le dio... Y lo, dice, lo hizo con una ley. Lo hizo con un decreto. Por decreto, el presidente dispuso duplicar el porcentaje de la recaudación. En realidad la triplicó, la pasó de 1,40 a 3,75. Si fuera el doble sería 2,80. Julia no me dejaría mentir, no soy muy bueno en matemática, pero bueno, un aumento del casi 100% en realidad fue el triple. El texto dispone además de derogar el decreto publicado en 2003 que había fijado en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto era de 1,40 a 3,75, no es el doble, es más del doble. Eso hizo Macri, a quien, de donde él había salido como jefe de gobierno y donde estaba su sucesión, donde estaba alguien de su mismo partido político. ¿Y a quién le sacó? Al resto de las provincias. Y la Nación lo trataba igual. Pero le dio, acá aumentó la coparticipación, es genial, es buenísimo, un decreto presidencial. Ayer se traspasó la Policía Federal. Vamos a ver otra de las tapas, digamos. Traté de mirar más o menos los diarios, están en eso. Traspaso de la Federal, Macri le da más fondo a la ciudad. En realidad, el traspaso de la Federal, esto es muy interesante. En el 2016 todavía no había terminado el traspaso, con lo cual Nación esa plata no la tenía que haber recibido la Reta, la tenía que haber recibido en el 2017 recién. Sin embargo, la recibió, todavía no sabemos qué va a pasar con esos fondos, pero además implicaba solamente el 0,90% y no más del 2% como finalmente fue. Y también fue por decreto. Queja de las provincias peronistas, queja de las provincias, porque le saca a las provincias, de todas las provincias, ¿sí? A ver, vamos a seguir viendo un repaso para tratar de entender de qué se trata. Digo, ¿no saben? ¿Conocen más verbos aparte de eso? Sí. En este caso, por ejemplo, la Corte determinó que el Ejecutivo le tenía que devolver 80.000 millones de coparticipación a Santa Fe, San Luis y Córdoba, por una detracción del 15% de la coparticipación. En algún momento, en una discusión de coparticipación, la Corte dijo: hay que devolver 8 millones. Está bien el verbo ese, porque había que devolver Nación. A ver, vamos a ver cómo lo mostraron los diarios hoy. Alberto Fernández le quitará a la ciudad. No le quitará. O sea, la ciudad tiene que devolver. La ciudad tiene que devolver ese dinero. Más de 35 millones de participación. Por decreto, en realidad, por eso está en el Congreso, porque no es por decreto. Por ley. Esto es mentira, por ley. Le bajaría al menos un punto. Así está, parejo como corresponde. A ver, vamos otro de los títulos entonces. Más o menos así lo fueron vendiendo. Alberto Fernández le quita. Ahora es quita, no devuelve, ni es que le da, porque la verdad es que lo que hace es un acto de justicia con el resto de las provincias. En un país que se supone que es federal aparte, ¿no? Transfiere a la provincia para auxiliar a Axel Kicillof. Es falso, es de toda la Argentina. Es lo que pedía María Eugenia Vidal, que no le hicieran a ella cuando estaban gobernando la provincia de Buenos Aires. Y es lo que Frigerio decía, lo vamos a corregir. Recién empezamos, somos nuevos y hemos cometido errores, pero nosotros vamos a tomar para la ciudad solamente el dinero que se necesita para la policía. Así que eso lo vamos a corregir. Decía Frigerio, ministro del Interior hace 4 años. Claro, porque eso tiene que ver con cuando se hizo la reforma de la Constitución. Para conseguir los votos se le sacó a la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Por eso el fondo especial que tenía Duhalde. A ver, Alberto Fernández ya firmó el decreto simple que le quita a la ciudad. Le quita. Todo le quita y le quita. A ver, vamos a otro de los títulos, porque hace más de 70 años tiene la misma población. Otro tema interesante, ¿no? Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. ¿Sí? 3 millones de habitantes. En los últimos 70 años tiene 3 millones, no se modifica. La gente ya hay asfalto, ya hay cloacas, ya hay gas, ya hay luz, ya está todo eso. Todos los servicios en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad más rica de la Argentina. Vamos a ver la provincia. Otra ¿Cuánto ha crecido notas? La provincia? 4 veces. La provincia. En el mismo periodo. No, en el mismo periodo creció 4 veces. A ver, vamos al próximo. La próxima nota. Buenos Aires es un distrito con mayor crecimiento poblacional. En los últimos 9 años, el 13%. Vamos al próximo. O sea, la provincia, el 13%. Pero fui a ver, perdón, por ejemplo, 13.700.000, profe, para leerlo bien. De personas. Perdón. Sí. La Reta presentó el presupuesto 21 con nuevos impuestos a la LELIX y a las tarjetas de crédito. Bueno, esto es lo que hizo
digamos, con la excusa esta, lo que hizo es más impuestos. Y a ver, vamos a la próxima, y que tiene que ver con La Matanza. Hay un distrito con una cantidad más o menos parecida de habitantes, por eso me resultaba interesante. Está pegado a la capital federal, no, muy distinto. Y el presupuesto 2020, 16.000 millones. Ciudad de Buenos Aires, 600.000. Vamos a ver el cuadro para ver una comparativa, para entender, ¿no? La Matanza, que tiene mucha calle de tierra, que tuvo del 2001, escuché este número, del 2001 al 2010, creció el 43% la población. El 43% en 10 años creció. Cuando, digamos, es mucha migración interna y cuando vienen no hay asfalto, no, te falta el gas, te falta la luz, no hay, hace falta mucha inversión. ¿Cuánto hay per cápita? Fíjate, presupuesto 2021 Cava. 2.809.000 habitantes, presupuesto 211.000 pesos. La Matanza, por habitante, 8.700 pesos. Mira la diferencia que hay, ¿no? Y dice que, ahora Larreta dice, no voy a poder construir nuevas escuelas. Acaba de sacar un tuit, Larreta dice, con esto no voy a poder construir 270 escuelas. Ni una hizo. Y bajó el presupuesto de educación, Larreta, 1 punto por año. 8 puntos lleva, ha bajado el presupuesto educativo. Es falso lo que dice, porque en realidad lo gasta en publicidad, en baldosas y en macetas y en llamados telefónicos, todas empresas de los amigos de Larreta. Así que... ¿Qué hacemos con todo esto, profe? ¿Qué hacemos con todo esto? Que nos dijeron tantas mentiras. Hoy Víctor Hugo, coordinate, nos quiere engañar. A ver, hoy voy a coordinar porque me dijeron, vos lo que tenés que hacer es mirar para allá. Y yo miro para allá. Bien, bueno, profe. Bueno, póngase cómodo mientras la doctora Julia Estrada ahora nos dice, en términos técnicos de economista, qué tenemos que saber de la coparticipación. Bueno, Víctor Hugo, en primer lugar, está muy bien lo que estuvo señalando el profe Romero y vos también, en relación a que no se le quita, porque lo que ocurrió con Macri en el 2016 es que le dio un regalo, le dio una especie de adicional, un obsequio por ser del mismo color político en 2016, en donde efectivamente pasó de 1,4% a 3,75%. Totalmente desmedido. Eso no fue por coparticipación, porque todas las noticias que vos marcabas, profe, en realidad decían que por coparticipación se le modificó como si se hubiera modificado la ley. La ley no se modificó porque es de 1988, necesita que todas las provincias se sienten y se pongan de acuerdo y digan, ok, estamos de acuerdo en modificar los porcentajes y que en detrimento nuestro se lleve más por ley la Ciudad de Buenos Aires. Eso no pasó. Nación le dio más por encima de los recursos de Nación y le puso mucha más plata que la que necesitaba para financiar el traspaso de la policía. ¿Cuánta más? Bueno, voy a hacer un cálculo rápido. Entre 2016 y 2019 fueron 50.000 millones de pesos más que lo que necesitaba para la policía. Pero el cálculo que nadie hace es cuánto vale eso hoy, actualizado por inflación. El doble. 100.000 millones de pesos, un IFE. El IFE 4, podríamos decir, si lo queremos poner todavía más claramente. ¿Por qué? Porque hoy Horacio Rodríguez Larreta hizo cálculos respecto de lo que perdería hacia adelante. Bueno, voy a dejar de financiar una serie de cuestiones. Bueno, pero ¿cuánto te llevaste de más para atrás? Esa es la pregunta. Son 100.000 millones de pesos adicionales que se le estuvieron dando y que nadie está reclamando, y la porque el cambio es hacia adelante. Y la pregunta ahí es, ¿qué pasa si lo tuviera que devolver? Porque recordemos que Horacio Rodríguez Larreta ya judicializó, la Corte Suprema tiene pendiente, incluso con pedido cautelar, con pedido de efecto suspensivo, la decisión que tomó en su momento Alberto Fernández cuando el conflicto de la policía en la provincia de Buenos Aires, y hoy anuncia, a pesar de que la ley todavía no está sancionada y volvió al Senado con cambios, que va a volver a ir a la Corte Suprema. ¿Qué pasa si no solo pierde, sino que además la Corte le obliga a la ciudad a tener que devolver lo que recibió de más? Bueno, en ese caso tendrá que acatar lo que resuelva la justicia. Pero me parece importante, por otro lado, marcar que Macri le dio justo al distrito que mejor estaba. A ver, todos los distritos necesitan de la coparticipación. Todos, una parte la recaudan por impuestos propios de las provincias y otra parte viene de Nación. La que menos necesita la plata de Nación es Ciudad de Buenos Aires. Es realmente una paradoja. Es la que depende, si digo de memoria, de un 20 a un 26% de la plata de Nación. Y un dato para agregar a lo que decía el profe Romero. Per cápita, la provincia de Buenos Aires se lleva, los habitantes de la provincia de Buenos Aires reciben unos 15.443 pesos por coparticipación. El resto de las provincias recibe
más del doble, 36.238 pesos. Provincia de Buenos Aires justo es la peor. Por eso realmente es verdaderamente dos polos. Se le dio a la que más tiene y ahora lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández es exactamente lo opuesto. Y encima por el Congreso. Sí, además la indignación que genera cuando escuchamos a Julia es que Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, ahora a partir de esto está llorando por todos los lugares en donde puede llorar, pero va a actualizar los ABL una vez por mes. Le suma un impuesto a las tarjetas de crédito. Empieza a cobrar los estacionamientos en la calle de la Ciudad de Buenos Aires como si la Ciudad de Buenos Aires y sus veredas le pertenecerían al gobierno de la ciudad. O sea, que además se victimiza con algo que, como bien describía Julia, debía devolver, pero además lo vamos a pagar nosotros. El poder es eso. Se puede permitir cualquier grado de cinismo, de hipocresía, con una enorme protección mediática y mentir, porque ellos saben perfectamente que solo están teniendo que devolver aquello que se llevaron de más en función de lo de la policía. Casi que es tan simple el tema que repetirlo parece un desgaste, casi un abuso de su atención. El poder. ¿En qué se funda el poder? En esa derecha rica que es la que dictamina comportamientos sociales, etcétera, y que se lleva por delante a los demás y los mira todos por encima del hombro. Es probable que por lo menos se corresponda con eso. Esa derecha está representada de muchas maneras por los políticos, por hombres de la economía, pero también por deportistas. Los Pumas parece ser los Pumas en general, porque el rugby tiene que ver con todos los sectores sociales de la República Argentina. Hay miles de jugadores de rugby que no son ricos en el país, pero ese sector particularmente se tiene por la gente más poderosa del mundo. Entonces se permiten toda forma de desprecio, de desatención, etcétera, como bien sabemos. Vamos a presentarles un informe de lo que ha sido el tema de los Pumas en estos días, muy dolorosos, también para los Pumas, porque no se merecen estar viviendo lo que ahora, desde el punto de vista deportivo, pero desde el punto de vista político, humano, han dado unos cuantos pasos para atrás. Han quedado como prisioneros en un tacle, como si ahora se hubieran convertido en un monumento al tacle y no se pudieran mover, porque están allí, vistos por toda la población, como gente que tiene demasiado desprecio por los demás. Veámoslo. Los Pumas para mí son un ejemplo de una Argentina de la que queda una pequeña porción, desgraciadamente. Y uno recuerda su vida y recuerda a sus profesores de rugby y recuerda los valores que uno adquirió jugando a este deporte maravilloso. Son deportes profundamente inclusivos, que es lo que debería ser también el fútbol. De verdad, no como los del fútbol. Olvídate, eso es cosa de negros. Esto es otra cosa, esto es cosa de hombres. Es emoción, es huevo, es garra. Eso es el rugby. Para mí se ven los valores sociales en ellos. El esfuerzo, la tenacidad, la capacidad, la inteligencia, el trabajo en equipo, la amistad, el honor, la dignidad, la persistencia. La verdad son un verdadero ejemplo. This is a jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it. Desde la familia del rugby queremos que sepan que no sabíamos que Maradona era argentino. What the fuck. Buscamos Villa Fiorito en el mapa de Nordelta y como no aparece, no quisimos ni saber dónde quedaba. Total, nunca vamos a ir. El dolor por ver que representantes en el deporte argentinos han tenido actitudes en sus años, bueno, un poquito más atrás, sus años jóvenes, actitudes siniestras, homofóbicas, discriminadoras, clasistas. Un verdadero horror es el que ha saltado de Twitter de algunos tweets de integrantes de los Pumas. Linda mañana para salir
en el coche a pisar negros, dice Pablo Matera. El odio a los bolivianos paraguayos nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Es muy impresionante lo que escribieron los jugadores de los Pumas hace varios años, hace 8 o 9 años, pero muy discriminatorios, muy xenófobos. Para mí se ven los valores sociales en ellos. Estos tuits que son realmente asquerosos, ¿no? Los Pumas para mí son un ejemplo de una Argentina de la que queda una pequeña porción, desgraciadamente. Plaza Oeste está repleta de negros de mierda, dice Socino. ¿Por qué no ponemos cumbia fuerte y tiramos una bomba? Solucionaremos unos cuantos problemas. Nazi. A la Argentina la saca la gente de trabajo, la saca la Argentina de los Pumas. La saca la Argentina de los Pumas. Santi Socino, que, mira, habló de Hitler. ¿Qué quilombito se podría armar en Villa Crespo si Hitler estuviera muerto? Atlanta, el que nos salta es un jabón. El rugby es un deporte lleno de valores muy buenos. Lleno de valores muy buenos. Yo una vez hablando con Porta dije, mira, ustedes los rugbyers van a venir sitio, rompen todo y está bárbaro, la gente festeja. Nosotros tiramos un base y como si hubiésemos matado a uno. Sí, sí. Esta es la gran diferencia, pero a mí no me van a convencer. Ni de que porque tengo segundo año comercial, que soy un ignorante, o que el rugbyer, porque habla, es mejor que yo. No. Por lo menos Diego sabe ponerle una sonrisa a todo esto. Hablan de valores. Me preguntaba de qué valores hablan, ¿no? En el rugby se enseñan valores, lo dicen los periodistas, lo dicen los mismos jugadores. Yo creo que sí, que uno puede entender que son disvalores, pero ellos lo llaman valores. Y en algún punto, ¿sabés qué creo que sí, Víctor Hugo? Son los valores de la civilización, pero de la vieja idea de civilización. Son los valores de la civilización frente a una barbarie. Son los valores de una élite que se cree civilizada sobre la barbarie. Y aquí aparece, y lo enlazo, con el informe de Diego. Diego es la síntesis de la barbarie. Los Pumas son la síntesis de esta civilización, sin incluir y sin generalizar. Pero me parece que son dos fotos preocupantes, ¿no? Cuando dicen, bueno, estos chicos tenían 18 y 19 años cuando escribieron lo que escribieron. A mí me gustaría recordar que los asesinos de Fernando Báez, al nene que mataron a patadas en el piso, en Villa Gesell, que eran casualmente rugbyer, también tenían 18 y 19 años cuando lo hicieron. Hijo de paraguayos. Sí, Fernando. Claro, Exacto. Que están discriminados ahí en los tweets, pero yo pensaba en eso, ¿no? En el tema del rugby, los rugbyers, y recomiendo una nota de Jorge Elbaum que hizo sobre, por ejemplo, el homenaje que hicieron los All Blacks, que reivindica sus orígenes, por ejemplo, y bueno, hicieron ese homenaje tan sentido a Maradona porque realmente lo sentían. Y también rescata una historia que habían escrito Carola Ochoa y Gustavo Veiga sobre los rugbyers desaparecidos en la década del 70, ¿no? Que tenían otra concepción del rugby, más popular, más social, y nos cuenta, por ejemplo, que es la mayor proporción de deportistas desaparecidos de acuerdo a la cantidad de federados, ¿no? Más de 100. Hay un club entero de La Plata que tiene rugbyers desaparecidos. Por eso el tema me parece que no es el rugby, sino en qué se ha transformado en cierto sector el rugby. Ahora, en medio de lo doloroso que es leer esos tweets, yo estoy contenta. Celebro que esto hoy no se permita. O sea, celebro, porque estos tweets son de hace 8 o 9 años y evidentemente pasaron desapercibidos. Y celebro que hoy esta sociedad y el paradigma político que hoy rige, que además no es casual el gobierno que gobierna, no permita esto. Me estaba acordando el otro día, Víctor Hugo, de Alberto Fernández poniéndose la gorrita. ¿Te acordás? Antes de asumir, diciendo, bueno, que nunca más en Argentina ponerse una gorrita signifique algo que permita la discriminación. Sí, yo en línea con Sofi también creo que esto hace una década no lo estábamos discutiendo. Es evidentemente un hecho
de esta época. Y creo que, quizás en algún momento hablaremos de la legalización del aborto, creo que el movimiento feminista nos abrió los ojos sobre el racismo, sobre la gordofobia, sobre la xenofobia. Eran todos fenómenos que aparecían dispersos y de repente aparecen entrecruzados en las mismas características de determinadas personas, educadas de determinada manera. Víctor Hugo, vos siempre lo asociás a una cuestión de clase, yo creo que esa es la variable determinante. Y creo que el rugby está en disputa respecto de sus valores. Yo no creo que haya que estigmatizar el deporte, ni mucho menos. Y de hecho vos le hiciste una nota a Reyes, que me pareció fantástica, donde chicos de la villa practicaban el deporte y no entendían por qué era un deporte de chetos, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que se trata de un problema educacional y de una élite. ¿Dónde se formó ese sentimiento en ellos? A los 18 años, uno ya pasó por colegio, por el secundario, por una casa, por un hogar, donde se supone que se maman los valores con los que uno más o menos va a recorrer la vida. ¿Qué escucharon estos muchachos en sus casas? ¿Qué escuchan en el colegio? ¿Qué cosas no les reprendieron en el colegio? ¿Qué cosas les dejaban que prosperasen y que los convierten en ese monstruo que eran a los 18 años? Ahora, muchos de ellos dicen, yo ya no pienso, tienen derecho a haber cambiado de opinión. El drama es que la actitud por lo de Maradona se pareció mucho, bastante, a lo que decían a los 18 años. Para mí siguen pensando de la misma manera. Maradona, ¿qué Maradona? Ese negrito, esa persona que para ellos es de descarte. Y lo injusto es que Maradona los quería. Maradona fue a su vestuario, los alentó, estuvieron encantados, parecían en aquel momento, de que fuera Maradona. Hay un problema de clase. Estos chicos no salieron y dijeron lo que dijeron porque se les antojó. Hay una historia que indudablemente se corresponde con factores muy, pero muy poderosos y muy lamentables de educación. Y los vemos todos los días. ¿Por qué la derecha puede mentir y ser tan impune como lo es? En este tema de la coparticipación, ¿cómo puede prosperar frente a la inteligencia de cualquier persona que estén protestando por algo que saben que no tienen razón y puedan esgrimir argumentos como que sí tienen razón y tener la protección de todos los medios de comunicación? La mentira es violencia. Esos violentamente nos están tratando ahora, procurando quedarse con lo que no les corresponde y encima nosotros sentirnos culpables de que esto se haga. De esa educación salen esos muchachos. Para mí son víctimas, tremendamente víctimas de una educación que tiene enormes fallos. Vos sabés, Víctor Hugo, que pensaba, también celebro, ¿no?, con lo que decía Sofi, Julia, sobre que ahora tiene, digamos, no sé, escuché a Feynman hablar en contra de la discriminación recién, me pareció una cosa, y contra la xenofobia. Y vos sabés que hace muchos años vengo haciendo notas sobre, digamos, sobre el tema de los medios y el mensaje de los medios. Y vos sabés que hice un libro sobre un grupo de medios, el grupo Haddad en este caso, donde estaban Feynman, Babi Echecopar, bueno, y gran parte de quienes después pasaron ahora a Radio Mitre. Y la verdad es que todo el tiempo hacían este tipo de chistes xenófobos. Todo el tiempo. Ahí, porque vos, Víctor Hugo, decía, ¿dónde se formaron? ¿Con qué se formaron? Y se formaron con esos medios también, construyendo en las casas. No me extrañaría que en la casa de ellos esté todo el día conectada esas radios tirando todo el día mentiras, odio y discriminación. Yo me voy a permitir disentir, es un matiz muy chiquitito. Yo creo que está bien, ahora sale algún periodista y de alguna manera les pone un límite o sale a despreciarlo. Digo, yo creo que no estamos para nada en medio de una sociedad que llega a despreciar esto. Digo, esto que expresaron los rugbyers, estos rugbyers gobernaron 4 años en Argentina. Digamos, nada muy distinto de lo que expresaron los rugbyers, es lo que piensa Macri, es lo que piensa Patricia Bullrich, es lo que piensa Vidal. Creo que esto está muy latente en la Argentina. Y es esa élite que tiene un poder económico, que tiene además la posibilidad de dar esa batalla cultural. Porque aquí en el fondo lo que hay en estos tuits es una perversa idea de la supremacía, de la supremacía, de seres superiores que pueden determinar sobre la vida del otro. Y eso es muy violento, eso es muy violento porque es muy difícil reaccionar. Vamos a mostrarles 2 títulos de hoy para que los analice Sofía Caram. Estamos hablando de la historia de los cuadernos. Todos saben que hicieron todo mal, que no registraron las declaraciones de los testigos. Esto no vale nada. Sin embargo, ellos consiguen tener 2 jueces absolutamente macristas, Barroetaveña, y el otro se llama Daniel Petrone. Daniel Petrone, contra la jueza Ana María Figueroa. Ganaron 2-1, lo pusieron en las tapas de estas maneras en el día de hoy. Ahí está cómo esos juegan. Esto es violencia.
porque ellos saben que están participando de una inmensa mentira, pero que les sirve para los propósitos de un diario y del otro, que han sido ya ni siquiera sagaces para robar el país, porque han sido casi grotescos, casi groseros para llevarse todo lo que se llevaron en estos 4 años. Lo primero que hay que decir de esos titulares es que justamente la que no hizo una presentación para intentar anular la prueba sobre las fotocopias de los cuadernos es Cristina Kirchner. Fueron otros imputados, ustedes saben que hay 31 imputados colaboradores en total, y fueron otros los imputados, Julio De Vido está entre ellos, pero justamente Cristina Kirchner no. ¿Dónde va a terminar esto, Víctor Hugo? En la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el fallo dividido, como vos bien señalabas, la Sala 1 de la Cámara de Casación no hizo lugar a los planteos de algunos de los imputados y dijo que solamente las actas que habían firmado Carlos Stornelli y Claudio Bonadío con los arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos eran suficientes para validar esos testimonios, esas declaraciones, mejor dicho, esos arrepentimientos. ¿Qué es lo que dice la ley del arrepentido, votada por el Congreso Nacional en 2016, impulsada por el propio gobierno de Mauricio Macri? En su artículo 6 señala expresamente que las declaraciones tienen que estar grabadas por medios técnicos idóneos, registradas por medios técnicos idóneos que permitan una evaluación posterior. Estos dos jueces consideran que las actas permiten la evaluación posterior. Ana María Figueroa, es muy importante leer su fallo en minoría, con esto te cierro, porque habla de la autoincriminación, que esto viola todo el derecho de la defensa si se ejerce la ley de esta manera, y dice que es inaceptable en un Estado de Derecho que se ponga en juego la libertad. Es decir, si vos declarabas lo que yo quería, no vas preso, si no, vas preso, porque así funcionó. Violencia siempre, desde la derecha siempre, del tipo de los tuits de los muchachos, lamentables. Tienen todo el derecho de arrepentirse, pero sobre todo tienen que intentar reconvertirse. Tendrán que hablar con psicólogos, con personas de la religión, con alguien que los pueda alentar a un cambio profundo. Dentro de la burbuja en la que se han movido toda la vida, no hay solución para ellos. Violencia es, por ejemplo, que una chiquita de 12 años, que es hija, la conviertan en madre, pese al pedido dramático que ella hizo hace 6 meses de un aborto legal. Un ILE que le negaron para ahora practicarle una cesárea y que tuviese gemelos. Esto se da de una manera terrible cuando vemos que son escrachados aquellos que estarían dispuestos a votar para que esa niña tuviese el derecho que le corresponde. ¿Y por qué es violento? Porque si le tocara a una niña de 12 años o de 13 años o de 14 años de otra condición social, no hubiera tenido ningún tipo de problemas. Lo habría hecho. La familia se hubiera sacado ese peso o ese problema o lo que fuere de encima. Pero lo que es pobre, quien es pobre no puede. Y después los insultan, le sacan esos tuits o lo que fuere para todavía humillarlos más. Es muy humillante lo que sucedió en Jujuy, porque por otra parte se repite lo que ya sucedió en enero del año pasado, en San Pedro, en otra localidad de Jujuy, donde procedieron de la misma manera. Sí, Víctor Hugo, a mí me interesa recuperar la beta económica de esto, porque aunque no lo creas, la tiene. Le cuesta a la salud pública los abortos inseguros, que quedan ahí escondidos, clandestinos. No solo estamos hablando de muertes o de vidas truncadas, sino además un aborto seguro puede costar 22 veces menos que lo que le cuesta al sistema de salud sostener internaciones por abortos inseguros. Un sistema de salud, por otro lado, totalmente desmantelado por Mauricio Macri sin ministerio y ahora atajando la pandemia. Y me parece que esos argumentos también hay que empezar a ponerlos sobre la mesa, porque hay todo un discurso económico sobre el costo, sobre qué pasa si es público, si es legal. Bueno, la verdad, además van a ahorrar plata, además de otorgar un derecho que a esta altura es insoportable que no esté. Me interesó eso económico que dijiste, quiero de eso, como siempre yo le iba pidiendo datos y sugerencias a mi amiga, la doctora Julia Estrada. Gracias, Julia, por esta visita. Gracias a vos. Se repita pronto. Mis queridos compañeros, será hasta el próximo martes. Queridos amigos de la batalla cultural, sigamos dando la batalla. Es una responsabilidad el trabajo de ciudadano. Día a día, hay que pelear, hay que batallar. Tenemos que soñar y procurar un mundo mejor. Hasta el martes, si Dios quiere.